En este video vamos a trabajar con el circuito de luces rítmicas, pero para hacer la secuencia de luces, en el anterior video la habíamos hecho a punta de un array que habíamos creado con la secuencia que íbamos a colocar. En este caso vamos a adicionar un potenciómetro como el que tenemos acá. Al potenciómetro, como nos va a entregar una señal analógica, esta la vamos a enviar a los lectores analógicos que tiene nuestro Arduino y de ahí vamos a hacer la secuencia correspondiente. El cálculo lo voy a explicar más adelante. La conexión de este circuito es básicamente como habíamos visto en el video anterior. Tenemos nuestros 8 LEDs a los cuales van a ir conectados desde el pin 2 hasta el pin 9 de nuestro Arduino. Y cada LED está protegido una resistencia la cual va a ir conectada hacia negativo de nuestro Arduino. El potenciómetro básicamente es positivo o negativo y la salida va a ir conectada al pin analógico 1. En estos momentos nuestro circuito está trabajando bajo 5 voltios, que es lo que le está entregando la placa. Bueno, nuestro potenciómetro, que es de 250 kiloohmios, lo que está haciendo es convertir esa lectura a un valor en unidades que lo va a leer nuestro pin. Ese valor en unidades va a ser de 0 a 1023, lo cual vamos a hacer una regla de 3, diciendo que si es 0 se va a encender, no se va a encender ningún LED, pero si es 1023 se van a encender todos los LEDs. Bajo esa regla vamos a hacer el cálculo de cuál es el valor que necesitamos para poder encender los otros LEDs. Antes de iniciar con la explicación de los cálculos que necesitamos para poder encender la secuencia de LEDs, observemos esta imagen donde estamos ilustrando cómo se irían a encender nuestros LEDs de esta forma. A cada una de estas posiciones del encendido de LED lo vamos a guardar dentro de un array, es decir, esto va a estar metido en un array. En el código les explicaré cómo, y lo que vamos a hacer es obtener la posición con el valor obtenido de nuestro potenciómetro para saber cuál es la secuencia que tenemos que encender. La posición va desde 0 hasta 8, en el código les explicaré cómo. Decimos que nuestro potenciómetro nos va a dar una lectura entre 0 y 5 voltios. Lo que va a hacer nuestro Arduino con el conversor de análogo a digital es entregarnos un valor de conversión entre 0 y 1023 valores de unidades de conversión. Lo que nosotros vamos a hacer es asignarle a estas unidades de conversión en una regla de 3 para poder obtener el valor de la posición. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos ilustrado que cuando son 0 voltios nuestra unidad de conversión va a ser 0 y la posición va a ser 0, que es esta posición que tenemos acá. Si son los 5 voltios, entonces nuestro valor de conversión será 1023, que es el máximo, y nos dará la posición 9, que en este caso cuando la leamos de nuestro array va a ser esta posición, todos los LEDs encendidos. Ahora, por ejemplo, si nuestro potenciómetro nos está entregando un valor de 2 voltios, entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto sería el valor de conversión y cuánto sería el valor de la posición que necesitaríamos obtener para poder encender los LEDs. ¿Cómo hacemos esto? Con unas simples reglas de 3 como las que tenemos ilustradas acá, donde venimos a reemplazar los valores correspondientes de cada uno de los parámetros que necesitamos, y nos va a decir primero que el valor de conversión para el voltaje de 2 voltios sería 409.2 y que el valor de la posición que necesitamos obtener, volvemos a reemplazar los valores con la regla de 3 y nos dará un valor de 3.6. Como nosotros necesitamos un valor entero para poder hallarlo en nuestra posición del array, lo que vamos a hacer es, por medio del casteo que nos da el código de Arduino, convertir este 3.6 en 3. Así ya sabemos que esta es la posición que necesitamos para poder encender los LEDs según el valor de 2 voltios que hayamos obtenido en la lectura con nuestro potenciómetro. Veámoslo en el código. Para la codificación, hace mucho tiempo había diseñado este código, el cual consiste en leer el valor de nuestro potenciómetro, el cual tenemos conectado en el puerto analógico 0. Hacíamos una conversión o un cálculo para convertir este valor a voltaje e irlo comparando con cada una de las opciones que nosotros tenemos acá en pantalla. Cuando la comparación era correcta, lo que hacíamos era encender y apagar los LEDs dependiendo de la lectura que tuviera nuestro potenciómetro. Así, por ejemplo, si el voltaje que habíamos obtenido del potenciómetro estuviera entre los 3.4 y 4.1 voltios, entonces se vendrían a encender 5 LEDs y nos apagaba un LED. Este código funcionalmente está correcto, hace lo que tiene que hacer, y si vemos en el ejemplo que teníamos anteriormente,
los LEDs se encendían cuando nosotros cambiamos la variación del potenciómetro. Pero observemos que son muchas líneas de código y estamos repitiendo las instrucciones 6 veces, ya que son 6 veces las que vamos a encender el LED. ¿Qué fue lo que hice para mejorar el código? En dos variables estoy colocando todos los pins y estoy colocando toda la secuencia de cómo se irían a prender nuestros LEDs. La primera variable pins es de tipo array, igualmente que la segunda, pero en la primera estoy colocando los pines a los cuales van a ir conectados nuestros LEDs. Y la segunda estoy guardando la secuencia de cómo se irían a prender cuando nosotros realicemos el cálculo para obtener la posición, que fue lo que vimos anteriormente. En el setup lo único que le estoy diciendo es que se coloquen los pines como salida, que son estos pines que nosotros tenemos acá. Y en el loop lo que estamos haciendo es obtener el valor de nuestro puerto analógico. Vamos a hacer la regla de 3 para obtener la posición, y en la posición, como la estamos guardando en una variable entera, la estamos de una vez enviando a nuestra función que se llama LightBoometer. ¿Qué hace esta función? Está obteniendo una variable de tipo entera, que es la posición que calculamos anteriormente. En esta posición vamos a leer de la variable boometer, así por ejemplo como obtuvimos el valor de 3 en el cálculo anterior, entonces nos va a ir a obtener este byte. Este byte va a ser almacenado en esta variable numberByte, y aquí lo que estamos haciendo, recorrer 8 veces, ya que son los 8 pines que nosotros declaramos en pines, y vamos a ir a buscar con la función bitRead en el byte que nosotros obtuvimos el bit correspondiente a la posición que nosotros le vamos a pasar en nuestra función digitalWrite. Pero ¿qué estamos haciendo acá? Como estamos recorriendo 8 veces, la instrucción lo que va a hacer es ir a preguntar por cada byte hasta obtenerlos todos, y luego, como lo guardamos en una variable bit, a esta es la que la pasamos a nuestra instrucción digitalWrite en su segundo argumento, que es la que se va a encargar de poner el 0 o el 1. El funcionamiento del circuito es muy sencillo. Tenemos nuestros 8 LEDs, el cual va a ser 0 si todo está, el cual va a ser apagado si el potenciómetro nos está indicando una lectura de 0, o 1023 si el potenciómetro nos está indicando una lectura, en este caso de 5 voltios, o la conversión a 1023, como acabamos de ver en la explicación anterior. Si nosotros movemos el potenciómetro a la mitad, pues se van a encender los 4 primeros LEDs y los otros 4 van a terminar apagados. Básicamente ese es el funcionamiento del circuito, muy fácil de hacer, y para poder entender un poco mejor el tema de los arrays, cómo utilizar la función bitRead y cómo hacer cálculos o reglas de 3 para poder utilizar este tipo de lógica. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.